Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos al nuevo video. El 2 de octubre de 1990, exactamente a las 24 horas, el Ejército Popular Nacional de la RDA terminó su existencia, casi como si alguien hubiera dicho, el último no apaga la luz. Sus uniformes fueron rematados, así como su equipo, sus tanques, gran parte de los aviones, la Marina. Sus órdenes y condecoraciones fueron rematadas y vendidas por figuras wassermannianas en la puerta de Brandeburgo. Y más de 5 millones de reservistas que sirvieron en la RDA tuvieron que indicar en sus biografías que sirvieron en fuerzas armadas extranjeras. Por supuesto, a menudo se consolaban después con la frase: si las cosas se hubieran puesto difíciles, habríamos derrotado a la Bundeswehr hombre por hombre sin piedad. Por supuesto, esa es la declaración de una persona desde la perspectiva de un investigador. Personalmente, no encuentro muy interesante este tema de qué hubiera pasado si la RDA hubiera luchado contra la Bundeswehr. Por cierto, me parece frívolo. Me parece frívolo porque no es apropiado que los alemanes especulen entre ellos sobre quién podría haber matado a más de los demás. Es obsceno, no corresponde, y por eso no participo en esa discusión. Aunque, por supuesto, al menos quiero abordar en una frase ese dicho que uno escuchaba una y otra vez de algún que otro miembro de la NBA: nosotros habríamos ganado. Para eso le doy 2 cifras. Si eso hubiera pasado, aunque es casi seguro que el ejército de la RDA no habría sido desplegado de entrada contra las fuerzas de la Bundeswehr, sino contra las fuerzas aliadas de la OTAN, entonces se habrían enfrentado, en el apogeo de la Guerra Fría, con la NBA completamente movilizada. Tenía una fuerza de 500.000 hombres frente a unos efectivos en pie de guerra de la Bundeswehr de más de o aproximadamente 1.3 millones de hombres. Con eso ya se responde mucho. Por supuesto, no hace falta mencionar que existía la posibilidad de que, en una guerra, el Ejército Popular Nacional se enfrentara a unidades de la Bundeswehr. Y al menos, cuando uno tenía familiares en la RDA, y supongo que a los soldados de la NBA les pasaba algo similar con familiares en Alemania Occidental, surgía la pregunta en más de uno: ¿qué haría yo respecto a disparar? Pero sí, y creo que eso lo pensaba cualquier persona reflexiva durante la Guerra Fría que llevaba uniforme, eso era igual en ambos lados. Ya lo llevábamos dentro. Si realmente hubiera llegado el momento en que estos 2 ejércitos alemanes se dispararan entre sí, entonces eso se habría logrado. Lo cual seguramente no habría sido del agrado no solo de los vencedores de la última guerra mundial, sino también de nuestros vecinos en el oeste y el este. Lo habrían visto así, que el problema alemán se resolvería de esa manera en Europa, es decir, que los 2 ejércitos se masacrarían entre sí y luego se podría ver cómo seguir adelante. Por supuesto, en ese entonces, tanto como jefe como comandante de batallón, me enfrenté a esta pregunta: ¿cómo manejo el tema de disparar? Y les dije a mis soldados que suponía que, en una guerra real, si nos encontrábamos con unidades de la NBA, probablemente ninguno de los 2 bandos sobreviviría, por el honor del resto de Europa. Y por eso pensé que sería mejor intentar aliarme con mi posible homólogo de la NBA. Y luego luchar juntos contra aquellos que nos habían metido en este lío. El dios de la guerra, Marte, fue superado por la diosa de la paz, Pax, durante la Guerra Fría.
Así que no sucedió que los dos ejércitos alemanes tuvieran que luchar entre sí. Aunque también está claro, como lo mencioné al principio, que probablemente la NBA no habría sido utilizada contra la Bundeswehr al principio. Y además, también está la línea defensiva de la OTAN. In Europa Central, es decir, la República Federal de Alemania, estaba estructurada de tal manera, de norte a sur, que las tropas atacantes del Pacto de Varsovia siempre se habrían encontrado automáticamente con varios aliados, desde los daneses en el norte hasta los estadounidenses en el sur, y entre ellos, siempre integrados, los cuerpos alemanes, belgas, holandeses y, por supuesto, los británicos con el ejército del Rin. Si ahora se trata de evaluar la capacidad de combate, tampoco quiero pronunciarme al respecto, porque muchas cosas ya son conocidas. No es nada nuevo que la NBA era considerada la élite convencional en el Pacto de Varsovia. Y así era también con la Bundeswehr en Occidente en los años 80, que siempre recibía las más altas calificaciones de la OTAN en el marco de las Fuerzas Armadas convencionales. Tampoco quiero atreverme a emitir ningún juicio sobre la NBA, ya que no solo la conozco poco, sino que tampoco serví en ella. Qué bonito sería, por supuesto, si tuviera un podcast con un exoficial de la NBA de mi misma edad o un poco más joven, con quien pudiera intercambiar opiniones e incluso discutir sobre esto y aquello, o con un soldado más joven de la Bundeswehr, con quien pueda discutir, viejo contra joven, qué era mejor antes, qué era peor antes, cómo es hoy en día. Pero cada vez que tenía a alguien en mente para un podcast, lamentablemente me lo rechazaban, por las razones que fueran. Sin embargo, lo que diferenciaba fundamentalmente a la Bundeswehr de la NBA era la llamada instrucción política, que no existía en la Bundeswehr. Quien habla de eso simplemente es un charlatán, porque eso no existía. Y personalmente también dudo que los grandes discursos ante los soldados tengan sentido o fortalezcan la capacidad de combate en la era atómica. Porque creo que a los jóvenes reclutas de la NBA les daba bastante igual si su unidad llevaba el nombre tradicional de un líder de la guerra campesina o de alguien de los levantamientos espartaquistas de 1918-1919, de la División Naval Popular o de las Brigadas Rojas durante la Guerra Civil Española. Al igual que a los marineros de la Bundeswehr, con 10 marcos de paga al día, no les impresionaba mucho que estuvieran sirviendo en uno de los destructores que llevaban el nombre de Rommel, Lütjens o Molders. Y en cuanto a los discursos dirigidos a los soldados en todas las épocas, por cierto, en mi opinión, Napoleón lo resumió perfectamente cuando dijo: no sirven para nada. Los soldados viejos no escuchan lo que ya han oído 100 veces, y los soldados jóvenes lo olvidan todo en cuanto cae el primer disparo. Y lo que tampoco existía era una imagen del enemigo declarada de forma explícita. Aunque, por supuesto, en la Bundeswehr todos sabían que el enemigo probablemente no vendría precisamente de la dirección de Luxemburgo. Pero no existía. También es un rumor que la Bundeswehr tuviera una imagen del enemigo que se hubiera construido y mantenido. Estaba ahí, pero no se enfatizaba especialmente, como sí sucedía del otro lado, donde de hecho se articulaba repetidamente, en parte incluso con odio hacia los ejércitos occidentales. Siempre se han difundido muchos rumores, como que la NBA o el Pacto de Varsovia solo tendrían que venir el fin de semana, cuando los cuarteles de la OTAN están vacíos, y en 3 días la guerra terminaría. Uno se pregunta, por supuesto, ¿por qué no lo hizo, si hubiera sido tan fácil? Simplemente esperamos hasta que termine el servicio en la Bundeswehr a las 5 de la tarde, entonces los cuarteles están vacíos, así que atacamos a las 8:15, y para el martes al mediodía la guerra ha terminado.
Eso es, por supuesto, como dije al principio, la perspectiva a ras de suelo. Eso se le puede conceder a cualquier soldado raso, pero por supuesto no se puede tomar en serio. ¿Por qué no sucedió? Incluso cualquier objetor de conciencia pacifista lo puede entender fácilmente, porque desde los años 70 en principio, todo fue monitoreado por satélites, cada movimiento del otro. Eso sucedió tanto en la OTAN como, por supuesto, en el Pacto de Varsovia. Y además, por supuesto, había otros medios para averiguar cosas. ¿Cuáles? A través del espionaje. Es bien sabido que 99 de las cosas importantes de la OTAN fueron delatadas, aunque yo supongo que los estadounidenses, franceses e ingleses también tenían a su gente en los puestos correspondientes del otro lado, que revelaban la misma cantidad de información. Y por supuesto, había agentes dobles que por dinero delataron todo. En la era del reconocimiento por satélite no había, ni hay hoy en día, grandes secretos. Tal vez 2 o 3. ¿Cuál es hoy la palabra clave para el uso de armas nucleares? ¿Cuántos B-52 están en el aire y con cuántas armas nucleares? ¿O en el lado ruso, ¿Lo mismo? ¿O dónde están actualmente estacionados los submarinos nucleares? ¿Con qué misión? Todo lo demás ya se sabe. Y eso también se sabía durante la Guerra Fría. Así que no hay que buscarle mucho, simplemente es lógica. Aunque ahora sí me gustaría señalarles algo que podría haber pasado y que probablemente habría sucedido en caso de un ataque del Pacto de Varsovia al territorio de la OTAN. Creo que ahí los señores, no solo en Moscú, se habrían llevado grandes sorpresas. Y también quiero decirles por qué. Es bien sabido que la dirigencia política de la RDA, hasta el final, seguía nadando en la corriente comunista o socialista soviética, mientras que todos los demás llamados Estados hermanos ya habían perdido la fe desde hace mucho tiempo. Y en cuanto a la confiabilidad de los miembros del Pacto de Varsovia, no siempre era algo escrito en piedra. La revuelta en Hungría en 1956 con miles de muertos abatidos por los rusos, la primavera de Praga del 68. La declaración de la ley marcial de 1981 a 1983 en Polonia para eliminar al sindicato Solidarność. Eso no se había olvidado. Y no es que los ciudadanos de la RDA fueran especialmente populares en el bloque del Este, así como los ciudadanos de la República Federal de Alemania en Occidente se dieron cuenta cuando iban a Holanda o cuando Bartel Adler traía mosto. Ahí también jugaban un papel muchas otras cosas que, en caso de un ataque, se habrían tenido que tomar en cuenta, porque existían las tradicionalmente buenas, incluso muy buenas, relaciones de los polacos con los ingleses y los franceses, que en el siglo XX habían hecho increíblemente mucho por Polonia. Y, por supuesto, también existía el conocimiento sobre la fuerza de los estadounidenses. También que los estadounidenses, con su desembarco en Normandía en 1944 y la masiva campaña de bombardeos contra Alemania, junto con los británicos, hicieron posible la victoria soviética. Si hubiera llegado a las grandes batallas, entonces no habrían sido los políticos que lo provocaron, ni los generales complacientes quienes la habrían peleado, sino el hombre común, la tropa. Y si los del Tratado de Varsovia, como se llamaba oficialmente el Pacto de Varsovia, por si a alguien le molesta, si se hubieran encontrado con tropas estadounidenses, británicas, francesas, neerlandesas o belgas, habría sido muy posible que esas unidades del Pacto de Varsovia se hubieran rendido muy rápidamente a esas tropas aliadas.
Y las unidades de la NBA de repente se habrían quedado ahí, como les pasaba muy seguido a las tropas alemanas en África, cuando de repente el vecino de la izquierda o de la derecha ya no existía. Todo este conglomerado, por supuesto, también lo sabía el hermano mayor, que no era tonto, en Moscú. Y junto con el equilibrio nuclear, el llamado equilibrio nuclear, se aseguró de que en Europa la Guerra Fría no se convirtiera en una guerra caliente. Yo había, después de que la NBA, desde mi punto de vista, fue liquidada de manera muy miserable por Occidente, por algunos funcionarios que lo consideraron simplemente un trámite burocrático. Tuve la oportunidad de hablar relativamente seguido con altos oficiales del Estado Mayor de la NBA. Lo que me llamó la atención especialmente en los oficiales o exoficiales de la NBA fue su amplio conocimiento histórico y de historia contemporánea, aunque por supuesto estaba matizado por el espíritu socialista. Pero esa intelectualidad la eché de menos en muchos oficiales de la Bundeswehr. Se podía, y probablemente todavía se puede hoy en día, discutir con los oficiales de la NBA sobre temas históricos en un nivel completamente diferente, que con muchos en Occidente que en la escuela tuvieron los famosos 13 años y eso fue todo. Lo dije al principio, y eso es exactamente lo que molestó a la mayoría de los ex soldados de la NBA de la RDA. No importaba si eran reclutas, soldados temporales, como se decía en Occidente, o soldados profesionales. Ese término, impuesto por algún burócrata en el pueblo federal de Bonn, que durante años se usó haber servido en fuerzas armadas extranjeras, como si hubieran estado en África o en Sudamérica, o como si hubieran actuado como mercenarios en algún lugar. Y cuando en 2005 la CDU, CSU y el FDP intentaron en el Comité de Defensa lograr que al menos los ex soldados de la NBA pudieran conservar su rango con la mención de retirado, eso fue rechazado por el SPD, los Verdes y Alianza 90. Hubiera sido tan fácil simplemente negarlo y decir, si eso es lo que quieren, entonces. Por ejemplo, llámese a sí mismo Sargento Mayor Müller, o Müller, Sargento Mayor retirado, del NBA, entre paréntesis, RDA, cierre de paréntesis, nadie se habría molestado, no le habría hecho daño a nadie, pero así se creó de nuevo resentimiento. Y hoy, uno se sorprende de que muchas cosas resultaron muy diferentes a como se imaginaban en 1990. Cómo sucedió todo también tuvo mucho que ver con la suerte. Gorbachov en el momento adecuado, gente sensata al mando durante las manifestaciones en la RDA. ¿Dónde ha habido eso en la historia? Que ocurriera un cambio tan dramático sin que se disparara un solo tiro? En otros países, los primeros ministros fueron fusilados tras un consejo de guerra sumario. Sí, hubo una que otra cosa así. Pero si uno es razonable y observa objetivamente la época del cambio, no fue otra cosa más que un milagro. Muchas cosas resultaron diferentes de lo que uno pensaba, en ambos lados. Hablar de eso no sirve de nada, porque ya no cambia nada. Desde mi punto de vista, se podría haber disuelto el ejército de la RDA, el Ejército Popular Nacional, de una manera más digna, un poco más camaraderil y no como un simple trámite burocrático. Porque eso no le ayudó a nadie. Si uno mira ahora hacia atrás a la RDA, a sus bonitos uniformes, el paso de ganso prusiano, el sable de los oficiales, los cascos de acero alemanes heredados de 1945, entonces desde fuera,
Ciertamente era más alemana que la Bundeswehr, pero no se puede ser más alemán que un alemán. La NBA era un ejército alemán, así como la Bundeswehr es un ejército alemán. Estaba en la noche, estaba en territorio alemán, fue dirigida por alemanes, estaba bajo la autoridad de mando de la Unión Soviética dentro del Pacto de Varsovia, así como la Bundeswehr estaba bajo la autoridad de los estadounidenses. Por eso, debemos dejar atrás lo malo del pasado y concentrarnos ahora en el futuro. La historia y los libros de historia seguramente podrán juzgar al Ejército Popular Nacional de manera más objetiva en el futuro de lo que es posible hoy en día. Y les deseo que sigan pasando un buen momento. Hasta la próxima. Su Michael Heinz.